España ya es un Estado policial y las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos. Es curioso, pero la desesperación de Ayuso con todo el asunto de su novio, el fraude fiscal y las cosas que están saliendo día a día, la han llevado por el camino de la Cale Borroca. Está a punto de empezar a gritar «¡Madera al madero!». La policía opresora, de verdad. O por lo menos eso es lo que da la sensación cuando acabamos de ver cómo Ayuso literalmente ha compartido un tuit diciendo «España ya es un estado policial». Pero ¿quién está diciendo esto? La misma persona tal vez que apenas hace unos días cuando se habló de reformar la ley Mordaza decía esto. Una ley contra la policía. No sabemos qué hay detrás de ese pacto. El presidente nunca ha tenido valor a exponer públicamente su contenido. Ahora lo que quieren también es que las recepciones de los hoteles se conviertan en comisarías y las comisarías en hoteles. Es la perversión de lo que estamos viendo. O sea, cuando se estaba hablando de reformar la ley Mordaza, que por cierto es una cosa que aprobó el Partido Popular, si quiere hablar ella, si le apetece de verdad hablar de estados policiales y demás, igual podría empezar a hablar de la ley Mordaza que aprobó Mariano Rajoy en 2015, también podría empezar a hablar, si quisiese, de la policía patriótica que utilizaba el Partido Popular para perseguir a rivales políticos. Eso, en todo caso, sí que podría acercarse más a lo que es un estado policial, y ni siquiera. Pero ahora esta misma señora, que hace apenas unas semanas, hablando de la ley Mordaza, decía que esto era una ley contra la policía, oye, de repente se ha convertido en una especie de Cale Borroca de persona que odia a la policía y que dice que vivimos en un estado policial. Bueno, de hecho tampoco nos sorprende demasiado si recordamos las cosas que decía Nacho Cano, ¿no? Claro, porque ya sabéis que si te detienen en este país es porque eres amigo de Ayuso, novio de Ayuso y no porque hayas cometido presuntamente delitos. Les pidieron el WhatsApp y les han escrito para ligar con ellas. Los chulos de Mardasca. Recordad que en esta obra de teatro donde decía esto Nacho Cano estaba Ayuso entre las primeras filas aplaudiendo a este discurso. Que son unos paletos además. Y unos macarras. Unos paletos, unos macarras. Sí, que nadie les ponga en su sitio. No tienen límite. Porque lo que ha pasado aquí es muy grave. Y no se va a quedar aquí. Nacho Cano seguramente está de acuerdo en que vivimos en un estado policial. Bueno, de hecho en su momento dijo este pedazo de delirio en vivo y en directo. El criminal no soy yo. ¿Quién es entonces, Nacho? El criminal es la policía. Fantástico. Vivimos en un estado policial. La criminal es la policía. Es que hay que investigar. Y le digo al público, si me encuentran muerto en la cuneta, ya saben quién ha sido. Para ir a por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso. ¿La única razón? ¿Vale? No hay ninguna otra razón. Que como ya han ido a por su novia, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo. Es el comodín fantástico. No me persiguen por este delito, por el otro. No me persiguen por haber defraudado 350.000 euros o por presuntamente haber traído a gente de fuera de España a trabajar en situación irregular. No, me persiguen por delito, novio de Ayuso. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado policial al mismo tiempo que Ayuso te dice que es este gobierno realmente el que va contra la policía y el que se quiere cargar la ley Mordaza. Bueno, en fin, que realmente es el argumentario que le ha escrito esta vez o que le ha susurrado por pinganillo, quién sabe, Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, que ha puesto el siguiente tuit. Lo puso antes de que Ayuso lo compartiese, adelantando un poco lo que iba a pasar. Miguel Ángel Rodríguez es tremendo porque siempre adelanta cosas que posteriormente van a pasar. Bueno, pues yo también os adelanto una cosa, y es que resulta que la jueza que está investigando todo el asunto del fraude fiscal ha aceptado estudiar otras cosas, porque parece ser que con cosas relacionadas con Quirón, es decir, con una de las contratadoras privadas de salud que más facturan. Cuando digo más facturas no hablo de miles ni de cientos de miles, hablo de millones, de decenas de millones de euros con la Comunidad de Madrid. Resulta que han encontrado ahí una posible coincidencia entre el novio de Ayuso y esta empresa tan beneficiada desde que Ayuso presidenta la Comunidad de Madrid. Yo también adelanto cosas, Miguel Ángel Rodríguez, enseguida lo vemos, pero ha puesto este tuit en el que dice Miguel Ángel Rodríguez: España, estado policial, fantástico. Miguel Ángel Rodríguez también entra en modo Cale Borroca, aunque, bueno, tampoco sorprende demasiado. Acordaos de Esperanza aquí recogiendo el coche y yéndose corriendo, huyendo de la policía, porque se piensa que estaba por encima de la ley. Bueno, este señor también siendo detenido por haberle dado un golpe a un coche cuando iba, no sé si duplicando, triplicando o cuadriplicando, no estoy seguro, la tasa de alcohol que se permitía. Pero bueno, en fin, España, estado policial. ACAP. All cops are bastards. Ok, fantástico. Se violan los derechos civiles, dice, de un español. La de Hacienda dice que sacará información reservada. Amenazas a la prensa. Dijo el fiscal general: tengo información de muchos políticos que no voy a usar. Brutal amenaza, estado policial, van para adelante. Lo repito 2 veces, pues no te ha quedado claro. Estado policial, estado policial. No sé cuánto les durará esto,
Pero también os tengo que decir que no sorprende demasiado, porque si fuese la primera vez que dicen algo de este estilo, pero es que ya han dicho que vivimos en una dictadura, o sea, por encima de eso no hay nada. De hecho, si hablas de Estado policial, está por debajo de eso. Porque Estado policial era, insisto, lo que hacían ellos cuando utilizaban a la policía para ir contra rivales políticos. Eso sí es Estado policial, y no era dictadura todavía, no era dictadura. Pues que si ellos ya han utilizado la carta máxima de dictadura, ahora cualquier cosa que digas queda por debajo. Pero ¿sabéis lo que me ha tocado especialmente las narices? Me ha tocado especialmente las narices leerle que dice que hay amenazas a la prensa por parte de este Estado policial. ¿Pero qué amenazas? Claro, le he tenido que contestar y le he dicho, ¿cómo eres capaz de hablar precisamente tú de amenazas a la prensa? Y le he puesto esto, donde literalmente le estaba diciendo a una periodista del diario.es cuando sacaron noticias del fraude fiscal de su novio: os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, que os den idiotas. Le preguntó Esther Palomera, la periodista del diario.es, ¿es una amenaza? Y le contestó Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, es un anuncio. Imaginad la que se habría liado si esto lo hubiese hecho el jefe de gabinete de Pedro Sánchez o de cualquier ministro, diciendo que van a triturar o cerrar a alguien que da información que no les gusta. Y les anuncia que les van a triturar o cerrar. En fin. Y este es el que habla de amenazas a la prensa. Es que además tiene la desfachatez y la poca vergüenza de ponerlo él mismo y quedarse tan ancho. Lo pone ahí. Amenazas a la prensa. Es que manda narices, de verdad. Bueno, otro día hablaré un poco más largo y tendido sobre esto, porque no va de Miguel Ángel Rodríguez, va de Ayuso, que al final es la que amplifica este tipo de discursos cutres. Estado policial. Atención. Que España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática. Y es una pena tener que recordarlo. Bueno, al menos ha dicho historia democrática, porque el señor Feijóo ha llegado a decir que Sánchez era como Franco. Son capaces de ver a Franco en Pedro Sánchez, pero no en Vox. Es alucinante. Bueno, en Vox o en los fundadores de su propio partido. Que a ver si nos vamos a olvidar de dónde viene el Partido Popular, de Alianza Popular, que fue fundada por un ministro de la dictadura. Resulta que va a ser Pedro Sánchez el franquista, ya. Es alucinante. Al menos aquí Ayuso no ha dicho esa tontería soberana que por otro lado dijo Feijóo. Una noche tan especial como esta. Las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países, por ejemplo, hispanoamericanos, han llegado a Europa. Venezuela. De la mano de nuestro presidente, aconsejado por el anterior, como estamos viendo. Aquí, antes lo he estado comentando brevemente, la primera parte en el podcast que hago todas las mañanas, en el canal principal, en el Barroso, en Clave Barroso, y claro, digo, pero esta señora no sé si se ha dado cuenta. Ahora vamos a ver el vídeo entero, que en el podcast no lo he visto entero. Pero digo, no sé si esta señora se ha dado cuenta de lo que acaba de decir. Aconsejado por el anterior presidente. Isabel Díaz Ayuso debería saber, por lo menos ella debería saber, siendo una ilustrísima miembro del Partido Popular, que el anterior presidente fue Mariano Rajoy. Ella supongo que quería decir Zapatero, pero es que Zapatero no es el anterior presidente. Ha estado Sánchez, que les está costando bastante pensar que esto no ha durado 2 siglos, porque se le está haciendo muy largo, pero antes de Sánchez estuvo Rajoy, que le hicieron una moción de censura por corrupto, y antes estaba Zapatero. Pero no sé si aquí está insinuando Ayuso que el anterior presidente del gobierno, es decir, Rajoy, está asesorando a Pedro Sánchez en este tipo de cosas. No lo sé. Está muy perdida y, bueno, pues se equivoca de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Los momentos más difíciles de Venezuela. Venezuela. España ya es un estado policial. Y se queda tan ancha, y se queda tan tranquila. Vemos esto. Que el ministro... Y no le importa lo más mínimo. Es tremendo, es que es tremendo, de verdad. Policializados. Esto es que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno. Pues que, ¿cómo puede decir esto? Mismo. Cuando la Fiscalía Anticorrupción literalmente está pidiendo la imputación de Ábalos, que era una persona que era muy cercana a Pedro Sánchez y que estuvo en el maldito Consejo de Ministros, y la está pidiendo Fiscalía Anticorrupción. La misma que cuando Fiscalía Anticorrupción dice algo del Partido Popular, dice, no, esto lo dice porque la controla el gobierno y son socialcomunistas la Fiscalía. Bueno, y cuando la Fiscalía Anticorrupción, la misma, dice que se impute a Ábalos, entonces tiene toda la razón. Es lo mismo que con la Guardia Civil y la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que cuando hace informes diciendo que no ven indicios de delito, lo de Begoña Gómez, dicen, no, la UCO controlada por el gobierno socialcomunista. Cuando lo dice de Ábalos, dicen, no, sí, Ábalos, qué horror, y Pedro Sánchez lo sabía todo. Nos podemos poner de acuerdo en algo, por Dios. O sea, no puede ser que la UCO solamente tenga razón cuando a ti te gusta, y cuando dice algo contra ti, entonces, ay, no, socialcomunista, por Dios, por Dios. A Begoña. Corrupción que están destapando medios de comunicación libres e independientes. Es decir, los que financia ella. Española, la pública, desde hoy totalmente amordazada, desde el control político, va a enriquecer a las empresas. Pero ¿cómo puede hablar de una televisión pública amordazada por el control político teniendo ella Telemadrid, donde literalmente algunos nos han echado? O sea, ni siquiera a mí me dieron la oportunidad de echarme. Lo voy a contar en 10 segundos, lo he contado alguna vez un poco más largo, pero básicamente a mí me llamaron para ir a... Ya sabéis que yo participo en tertulias en televisión y demás. Me llamaron para ir a una tertulia en Telemadrid,
Estaba yo vestido en mi casa para ir a la tertulia, venían a recogerme para llevarme a la tertulia y media hora antes, o menos, 20 minutos antes de que tuviese que salir yo ya estaba preparado, me llaman y me dice, una que no tenía ningún tipo de culpa de esto, porque era una trabajadora de ahí, y me dice, Alan, oye, que al final mejor no vengas hoy. Yo, ¿cómo que mejor no venga hoy? Me dice, no, que han visto tu nombre desde arriba. No, ¿cómo que desde arriba? No, que han visto tu nombre y tal y han dicho que es un poco precipitado. Vaya manera de decir, ¿no? Es un poco precipitado, que con poco más de tiempo, a ver si... Literalmente. Que no vengas. Y no fui. Me sustituyeron a última hora por otra persona. No, ¿cómo puede ser que hayáis colado aquí a este tío, a este rojazo? Y no fui. Y entonces, evidentemente, no me han vuelto a llamar. Pero más allá de mi experiencia personal, ¿cómo puede estar hablando esta señora de una televisión pública si literalmente han puesto en vivo y en directo la boda de Martínez Almeida, del alcalde de Madrid, con toda la plana mayor del Partido Popular asistiendo en vivo y en directo en una televisión pública, imaginando que habrían dicho si la boda hubiese sido de Pedro Sánchez o de algún ministro? Y ahora va a dar lecciones de cómo se lleva una televisión pública. Es que es alucinante, de verdad. Carguen de ofrecer sus programas en otras... Es increíble. Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio Sánchez, hablando en el desayuno desde la Moncloa, emitido desde El País, seguramente pues gratis. La judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas están tomados hoy por activistas políticos. También un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda con escarnio. No, la declaración de Hacienda no. Sus delitos fiscales, que es diferente. Y que después se enfadan si le llaman delincuente confeso a una persona que ha confesado delitos. También es una... ¡Oh, qué barbaridad! ¿Quién se atreve? Completamente ilegal por ser el novio de una adversaria política. No, por haber cometido delitos. Eso lo es. Porque la definición clásica de un Estado policial es un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad. En un Estado policial, los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar. ¿Pero quién se cree? O sea, ¿quién se cree esto? Vivimos en un Estado policial. Bueno, pues lo mismo seguramente que se creen que vivimos en una dictadura, qué horror. Y que después se manifiestan al lado de gente cantando el cara al sol, diciendo, vivimos en una dictadura, cara al sol, con... Es que es absurdo. Es que es absurdo. Y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. La policía actúa con amplios poderes, cuerpo en el que confío y siempre he creído. Dices, en un Estado policial, la policía actúa con amplios poderes, pero confío en ellos. Y a menudo lo hace fuera de los límites del Estado de Derecho y se utilizan prácticas... O sea, dice, confío en la policía, pero actúan fuera del Estado de Derecho. Es fantástico esto. Como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social. Esta sabe que cuando gobernaba Mariano Rajoy se encarcelaron a titiriteros, ¿no? Por hacer obras de teatro. Y a tuiteros que hacían chistes sobre Carrero Blanco, siendo el primer astronauta español, los mandaban también a la cárcel por esto y los metían denuncias y querellas, ¿lo sabe o no? Recordemos que el Constitucional y que muchos órganos judiciales ya han sido colonizados por el Gobierno. Recordemos el poder del ministro del Interior sobre la policía. Recordemos el abuso de las instituciones. Es que los mismos que hicieron la policía patriótica ahora te dicen, no, el ministro interior de ahora, usted sí que es malo, no como el nuestro, que montaba causas paralelas contra adversarios políticos. La policía patriótica, el caso Kitchen, incluso iban contra el propio Bárcenas. ¿Os acordáis de aquel cura falso que entró en casa de Bárcenas para robar papeles que podían incriminar a gente del Partido Popular? No, es que en fin... Y las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema. Otra vez lo repite. Tecnologías para vigilar y monitorear las actividades. Y monitorear, bueno, lo que sea eso. ¿Qué tecnología se está utilizando para monitorizarte a ti o a tu novio? De los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el gobierno, ausencia de derechos civiles, restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa, intervención judicial. ¿Pero de qué habla? ¿De ir contra la libertad de prensa? No hace falta que os repita, ¿no? Otra vez lo de os vamos a titular, vais a tener que cerrar. O de lo que hacen con Telemadrid. Libertad de prensa, no. Es que además lo único de lo que se ha hablado en este gobierno es una cosa que el Partido Popular ha votado a favor en Europa, pero cuando llegan aquí en España, lo que es consenso por encima de los Pirineos, por debajo resulta que es anatema y comunismo libertario. Es que sea claro o haya criterios claros a la hora de repartir subvenciones y policía institucional, una cosa que Ayuso no hace. Por ejemplo, a OK Diario en los últimos 3-4 años les ha dado $500,000 euros. Eso, si dejamos no sé, de poder regar a nuestros amigos políticamente más cercanos a los medios de comunicación con dinero público, resulta que eso es ir en contra de la libertad de prensa. Es que te tienes que reír, de verdad.
el sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del Gobierno. Está en modo conspiración ya, 100%. Y esto perjudica a la empresa, a la inversión, a nuestra imagen en el mundo. Sí, lo que no perjudica es que tú no te reúnes con el presidente de tu gobierno como hacen todos los presidentes autonómicos también de tu partido. Y esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado. Es que es alucinante. Si esta señora se cree de verdad lo que está diciendo, vive en auténtica Narnia. Ella no se lo cree, ella le da igual. Ella lee lo que le ha escrito Miguel Ángel Rodríguez, que también es el tipo que tiene la desfachatez de hablar de amenazas de prensa, habiendo hecho lo que ha hecho. Ella lo lee y le da sin cuidado si es verdad o no es verdad. Lo grave aquí es que se lo creen sus votantes. Pero como os decía antes, bueno, pues el novio Ayuso va para adelante y por eso está tan nerviosa, está diciendo este tipo de tonterías y convirtiéndose de repente en una Kale Borroka contra la policía. Y es que resulta que la jueza del caso de la pareja de Ayuso, la que lleva todo el caso del fraude fiscal de 350.000 euros, que dice Ayuso que nada, que es una multita de nada, bueno, que al principio decía que no existía, después ahora dice que es simplemente una multita, pues resulta que abre una pieza separada para investigar su relación con Quirón. Sabéis ya, ¿no? Porque llaman a Isabel Díaz Ayuso la quironesa o la marquesa de Quirón. Bueno, pues espero que dentro de poco nos vayamos enterando un poquito más de las cosas que ocurren ahí dentro. La jueza que investiga al empresario Alberto González Amador ha abierto una pieza separada para investigar posibles delitos de la relación entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que disfruta de adjudicaciones de cientos de millones de la Comunidad de Madrid. En su auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid estima parcialmente el recurso interpuesto por PSOE y Más Madrid que ejerce la acusación popular, quienes solicitan que se ampliara la investigación por doble fraude fiscal y falsificación de documentos a otros 5 nuevos delitos. A finales de 2020, la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, compró otra compañía. O sea, además de comprar saxofones, de comprar pelotas de pádel, de comprar champú anticaspa y cosas así, que se lo intentaba desgravar todo, y por supuesto las vacaciones con Isabel Díaz Ayuso, que lo vimos ayer cómo se iban de vacaciones a costa de meterlo en gastos de empresa. Resulta que compró otra compañía que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos. Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whittaker y unos meses después, sin tener un solo empleado, ni un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la expansión en Latinoamérica y el desarrollo e implantación de la Joint Commission International. Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según concluyó Hacienda y la Fiscalía. La empresa Pantalla y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para ceder parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa Pantalla al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas. La primera sospecha es que en realidad González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una simulación relativa de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual, pero según la agencia tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad Pantalla para en años futuros originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar. El uso de empresas Pantalla o sociedades instrumentales para pagar menos Hacienda es algo que la agencia tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal, por lo contencioso administrativo, por lo penal, como es este segundo caso. Hasta aquí parte el delito fiscal del que se acusa formalmente a González Amador. También os digo una cosa, si de repente salta las alarmas y empieza a parpadear en rojo algún botoncito en la agencia tributaria, es porque una empresa que tenía González Amador, el novio de Ayuso, que facturaba 300.000 euros al año, ostras, que no está nada mal, 300.000 euros al año, de repente de un año para otro empieza a facturar 2.400.000 o 2.200.000, pero más de 2 millones de euros. Claro, y es cuando empiezan a investigarle. Y le dicen, ¿y esta pasta de dónde sale? Y a partir de ahí todo el entramado jurídico, todo el entramado fiscal que monta, pues, bueno, y atención a lo que viene ahora. El resultado de la operativa fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa Pantalla, emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. Con ello se estaba generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil, zanjó la administración. Entonces, la acusación popular, es decir, el PSOE y Más Madrid, pues presentaron que se siguiese investigando esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues que además de esto, resulta
la siguiente noticia, que la pareja de Ayuso pagó medio millón a un alto cargo de Quirón por una empresa que facturaba menos de 30.000 euros. ¿Cómo es esto? Bueno, pues en 2020 compró a la esposa de Fernando Camino, que era un alto directivo de Quirón, una empresa que facturaba 30.000 euros anuales, una pyme, por medio millón de euros. Medio sospechoso, ¿no? Bueno, pues González Amador pagó cerca de 500.000 euros por esa empresa a finales de 2020. La operación se llevó a cabo poco después de que, en lo peor de la pandemia de coronavirus, la pareja de Ayuso cobrase casi 2 millones en comisiones por intermediar en la venta de mascarillas para MAPE, firma gallega de la que el directivo de Quirón había sido nombrado consejero meses antes. Las acusaciones populares, como os decía ahora, han pedido a la jueza que lo investigue y que indague sobre la operación si es algún tipo de retribución de la pareja de Ayuso a Camino por su posible intervención en el pelotazo de las mascarillas o por el papel del Ejecutivo como presidente de Quirón Prevención, su principal cliente. O dicho de otra forma, si pagar un precio desmesurado por una empresa que no valía esa cantidad de dinero fue la forma que encontró González Amador para pagar su parte de la comisión de las mascarillas a Fernando Camino, el directivo de Quirón. Bueno, pues es una pregunta legítima que yo entiendo que ahora, pues como se ha abierto esta investigación, pues en algún momento conoceremos. Y para cerrar todo esto, agárrate tú con el estado policial que dice Ayuso, atención con esto, que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, está vinculado a los negocios con el administrador de la sociedad que posee el ático de lujo que Isabel Díaz Ayuso y su pareja disfrutan encima de su vivienda desde que se fueron a vivir juntos. PSOE y Más Madrid también solicitaron que se realice una completa investigación patrimonial sobre González Amador y el resto de investigados. Será ahora la jueza, en el marco de la pieza separada, quien decida sobre las diligencias solicitadas. En el escrito de la acusación popular se cita la noticia adelantada por el diario.es de que la pareja disfruta de esta segunda vivienda, un ático valorado en 1,2 millones de euros. Que además no está ni a nombre del novio Ayuso ni a nombre de Ayuso, pero que Ayuso disfruta y no se sabe demasiado bien de quién es ese ático que la presidenta de la Comunidad de Madrid puede disfrutar, no se sabe si pagando, gratis o como narices. No estaría del todo mal que nos enterásemos. Vamos a escuchar aquí a Daniel Bernabé, que en Hora 25 de la cadena SER ya explicaba o avanzaba de alguna manera la semana pasada algo de esto que finalmente se ha acabado confirmando que va pa'lante, que les gusta decir a ellos. Hay que recordar el por qué se produce este fraude fiscal. Porque ustedes recuerdan cuánto se llevó este señor, el novio de Ayuso. Pues 2 millones de pavos. Una persona que gana el salario mínimo tardaría 125 años en ganar los 2 millones de euros que este señor se llevó por una operación de compraventa de mascarillas. Eso es lo que os digo siempre. Imaginad cuánto dinero de vuestro salario, para ponerlo en vuestra perspectiva, os haría falta ahorrar cada mes de vuestro salario íntegro para conseguir 2 millones de euros. Por cientos de años. Incluso simplemente bajemos un poco para el fraude fiscal para 350.000 euros. Pues bueno, un par de décadas como mínimo para conseguir 350.000 euros. Y eso dando por hecho que no tuvieses gastos, ¿eh? Bueno, pues este tipo así de un plumazo lo hace y dice Ayuso que es un pobrecito señor particular al que se le persigue por ser su novio. Que no. Y se enfadan cuando lo llaman delincuente confeso, claro. Y resulta que de esos 2 millones de euros que gana de una manera tan sencilla, comete un fraude fiscal. Hombre, podemos deducir que es un tipo muy egoísta. Pero desde mi punto de vista hay algo más, que es lo importante. Hay una tercera empresa que se sitúa en esa operación de intermediación y cuando tú pones 2 empresas intermediando es porque normalmente no quieres que una de las partes sean relacionadas con el comisionista. ¿Y por qué no quieres relacionarte con el comisionista? Porque en esa operación había un señor que se llamaba Fernando Camino, que es presidente de Quirón. Una empresa que tiene amplísimos contratos con la Comunidad de Madrid. Por cierto, el novio de Ayuso, unos meses después de esta operación, compra una empresa de la mujer de Fernando Camino que valía 3.000 euros por medio millón. Algunas veces... Valía 30.000, un poquito más, pero vaya que sí, que de 30.000 euros a medio millón hay un ratito bastante amplio. Firman y dicen que se han llevado un dinero, son solamente el puente para que ese dinero vaya. ¿Por qué esta forma de operar es importante? Bueno, pues que se vea cómo las empresas de estos señores, Quirón Salud y las empresas de la pareja de Ayuso han operado en Madrid. Y esto es importante precisamente porque Ayuso es quien pone siempre encima de la mesa la colaboración público-privada, incluso también en la sanidad. Al final, ¿qué estamos viendo? Que el dinero público de la Comunidad de Madrid está yendo a financiar este tipo de operaciones, es el aceite que lleva adelante este tipo de operaciones. Desde mi punto de vista, es por eso por lo que se pusieron tan nerviosos. Porque un caso de fraude fiscal, que sí es grave, al final tú lo puedes solventar diciendo que te habías equivocado, que no sabía, que me equivoqué, que mi gestor. Pero cuando... Que es lo mejor que podría haber hecho Ayuso, en lugar de defender a su novio diciendo no hay fraude fiscal. Bueno, sí que había. Resulta que has operado más veces de esta manera y resulta que estás viviendo en una casa que te ha pagado el asesor fiscal del novio de Ayuso
con una empresa que no tenía capital para pagarlo con 1 millón de euros, a lo mejor tienes problemas. Martínez Ferro. Esto no es mover la portería, esto es mover el campo entero. O sea, Esto ¡qué es barbaridad! poner en contexto lo que ha ¡Qué ocurrido, barbaridad! Valentina. La que se nos pregunta olvida. era, o sea, de verdad. La pregunta era sobre el fiscal general del Estado y hemos ido a hablar del novio de Ayuso y de la empresa pantalla de no sé quién. O sea, ¿quién está nervioso? Es que no puede ser. Nunca hay que dejar que te La sitúen pregunta- la portería personajes como Miguel Ángel Rodríguez, que ese es el problema que tenemos en este país. Tienes razón, solo faltaría que estuviésemos hablando del fiscal general del Estado por haber desmentido un bulo y no de lo grave que hay por debajo. No, hablemos de la punta del iceberg y todo lo demás ignorémoslo. Pobre Aymar, el que lo ha hecho. La pregunta es Aymar. Bueno, en fin, pues hasta aquí el asunto. Bueno, y mientras tanto, Feijóo, ¿qué hace? Pues ya sabéis, justificar de alguna manera diciendo que, ay, la pobre Ayuso, qué mal la trata. Se le llama delincuente confeso. Ay, ¿Cómo pobrecillo. no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para poder tener una reunión? O sea que Ayuso no está, desde el punto de vista anímico, en condiciones de poder hablar con Pedro Sánchez. Eso que decía Feijóo que habría sido un error si Ayuso no hablaba con Pedro Sánchez, igual que todos el resto de presidentes autonómicos del Partido Popular, que los ha dejado con una mano delante y otra detrás. Y también teniendo en cuenta que Ayuso decía este tipo de cosas. Que veo que le pasa a usted, por eso le repito, a la política se viene llorado de casa. A la política sí viene llorado de casa, pero ella se ofende muchísimo porque Pedro Sánchez dice que su novio es un defraudador confeso después de haber dicho que ha defraudado y haberlo confesado. Delincuente confeso. Bueno, en fin. Pues hasta aquí, amigos y amigas, el estado policial. Es que te tienes que reír, de verdad. El Partido Popular hablando de estado policial. Me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios, a ver qué opináis del estado policial, del de ahora y del de Mariano Rajoy. Y la policía patriótica y todo aquello. A ver qué opináis de esto y también de estas últimas informaciones que, bueno, pues nos han llegado al respecto del maravilloso novio de Ayuso, que curiosamente se rodea de comisionistas por todos lados. El novio, el hermano, en fin. Os leo los comentarios, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dejad vuestro like, vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.